Buenas, buenas, buenas. Vaya, vaya, muera el rey, viva el rey del Estado Vaticano. Habemus papam, como dicen ahí desde el balcón del Vaticano. La chimenea de la Capilla Sixtina ha exhalado el tan esperado humo blanco y resultó electo un cardenal americano. Otro, sí, como dice la canción, un papa americano. Esa, es el segundo. Y que nos perdone nuestro padre fundador de la Escuela Atea Mexicana, el doctor Ríos Fríos. En esta casa editorial infernal estamos hablando de jefes de la iglesia. Pero es que nos tocó presenciar a uno que por fin, y a pesar de toda la maquinaria eclesiástica, pudo contra todo el conservadurismo rancio, fascista, neoliberal y genocida del mundo. Dio la batalla. Y tal parece que el nuevo papa, dicen, puede que le alcance a llenar los zapatos de su antecesor por haber pasado casi 40 años en una diócesis muy humilde ahí en Perú. Y lo primero que dijo en su primer discurso como papa es sobre el desarme mundial. Ya lo veremos, vamos a ver de qué se trata. Lo mejor es que no ganó el cardenal favorito de Trump. ¿Se imaginan a un papa trumpista? Les subiremos las limosnas un 25% de aranceles. Make the Vatican great again. No, hombre, de seguro va a decir que la elección estuvo amañada y va a enviar a sus hooligans a asaltar la Basílica de San Pedro. Imagínense. Bueno. Y oigan, hablando de elecciones de supremos pontificados, ¿ustedes ya saben por quién votar en la elección judicial? ¿Ya se metieron a la página del INE donde pueden ensayar sus votos y checar los perfiles? ¿Ya vieron que hay una lista de candidatos y candidatas que aparecen en la sección amarilla? Bueno, para los jóvenes era un libro de teléfonos muy complicado de leer y que pues parece que hay algunos candidatos que tienen un oscuro pasado porque liberaron delincuentes o porque son parte de un grupo político o económico que les interesan las tranzas. ¿Ya checaron las entrevistas que les han hecho y que les hemos hecho aquí a algunos de ustedes? ¿Les late alguna? ¿Ya hicieron su tarea como ciudadanos responsables? Porque de nosotros depende si se quedan los mismos jueces, ministros y magistrados que les gusta reunirse con Alito Moreno en cenas a la luz de la vela, o los que extorsionan por WhatsApp de madrugada, o de los que protegen a narcos y los andan ahí liberando, o de deudores fiscales, ¿no? O sea, perdónenme, pero de nosotros depende tener jueces, ministros y magistrados cercanos a la gente, con sensibilidad social y capaces de hacer verdadera justicia, pronta y expedita. Hay mucho que mejorar, como las terribles fiscalías, que son mega ineficaces, los revictimizantes ministerios públicos. ¿A poco no ha sufrido usted o algún familiar o conocido alguno de ellos? Y las infernales cárceles, que es otro gran tema. No podemos tampoco olvidar las facultades de derecho, de donde emergen muchas veces abogánsters, en lugar de verdaderos abogados de la gente de bien. Bueno, pues de esto y más vamos a hablar con el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Isaac de Paz. Sean bienvenidas y bienvenidos a otra Rap Entrevista. Bienvenidos, bienvenidas a otra Rap Entrevista más y estamos muy contentos de tener aquí en Chamuco Medio, en nuestras instalaciones, en donde estamos estrenando luces, como puede usted ver, y hasta maquillaje, ya vio que ya no estamos dando un charolazo. Estamos bien contentos de tener aquí a un candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el número 40 de la boleta morada y se llama Isaac de Paz. Bienvenido. Pues me da un grandísimo gusto estar en un espacio siempre que fui lector, fan y ahora televidente de sus transmisiones, así que un placer estar aquí. Sí, Isaac de Paz González, número 40, boleta morada, a sus órdenes. A sus órdenes nosotros, porque algo que me dio mucho gusto fue que mencionaste a Ríos llegando, luego, te sientes identificado, eres un lector del Chamuco. Pues alumno de don Eduardo del Río, del maestrazo, tengo toda la colección, pues todos los de para principiantes los leí. Es más, desde Nopalcín, no me digas. Pues todos sus personajes, somos fanáticos en casa, mi papá, mis hermanas, bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Fíjate que a mí en particular, en todas las entrevistas que hemos hecho a candidatos y candidatas que hemos podido, a mí algo que me preocupa, no porque me vuelva loco, no, sino me parece esencial
que la gente sepa, nuestra audiencia, nuestros lectores, sepan de dónde vienen. Exactamente, acabas de mencionar algo que a mí me parece conmovedor, porque soy chamuco, pues, y que has leído a Ríos. Y eso para mí ya marca una gran diferencia. Porque una vez yo mencioné que si todos tuviéramos por lo menos un libro de Ríos en nuestras casas, en todos los mexicanos, seríamos potencia mundial. Uy, sí, o sea, no, nosotros tenemos todos, La Panza es primero, ABC, Economía para principiantes, Filosofía para principiantes, pero a mí uno que me encantó es el de La Panza es primero, porque también es un estudio contra la comida chatarra, contra las empresas que nos llenan de veneno. Ese es el argumento de Ríos. Y luego da recetas, ¿no? O sea, no se queda ahí la crítica que hacía don Eduardo, siempre daba una alternativa, una salida. Entonces, pues, la verdad es que sí, crecimos pues leyéndolos a ustedes, ¿no? Los hijos del Averno, el Aguizote, pues, ¿qué te puedo decir? Hemos sido ávidos lectores en casa, mis sobrinas, sobrinos también. Y ahora, bueno, con esta proyección digital que han tenido las redes, pues, siempre es importante atender también el aspecto crítico de la caricatura, de la cultura en México y de la contracorriente de los medios corporativos neoliberales que impusieron un modelo de pensamiento nada más, pues centrado en el consumo. Claro. Nunca en la educación, nunca en la cultura, nunca en el deporte, nunca en nuestras tradiciones. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho siempre su visión, ¿no? Su vertiente ideológica y periodística. ¿Y qué fue lo que te orilló a ser abogado, a entrarle a este mundo que está tan lleno? Díjole, hay algo que a mí me preocupa de las facultades de Derecho del país y del mundo, es esta, no sé, como cosmovisión muy alejada de la realidad. Pues fíjate que a mí, por todas esas lecturas, y también me ha gustado mucho la historia, a mi papá también le encanta la historia, yo quería estudiar, y esto la primera vez que lo digo públicamente, creo, yo quería estudiar historia o filosofía o ciencia política. Pero siendo de por allá de un pueblo, de Valle de Bravo, Santa María de Pialtepec, que es mi pueblito natal, vine a Toluca y ese día se habían acabado las fichas. Entonces ya nada más sobraban fichas en Derecho. Y venía con un hermano y me dice, oye, pues eso que quieres también tiene que ver con Derecho, porque ahí te pueden enseñar algunas partes de eso. Y yo dije, bueno, pues voy a Derecho. Así. No fue mi sueño, no era mi sueño ser abogadazo, andar de traje y luchar por la justicia en este país. Sinceramente, no. Y me gustó el Derecho. Ahí, en el principio de los semestres, nos enseñan sociología política, materias tendientes como el análisis de dónde vienen las normas y para qué sirven. Y luego me emocionó y a la vez me puso un poco triste el estudio del derecho constitucional, porque la Constitución mexicana sí ha tenido desde siempre buenas reglas. Estamos hablando de que aquel año era 1999, mi primer año en la facultad, y yo dije, pero la Constitución tiene buenos derechos todavía, educación, trabajo, no habían desmantelado la seguridad social, veníamos ciertamente de una reforma de los ejidos, de la privatización, pero habían buenas normas de derechos humanos en la Constitución, pero la realidad era otra. Yo dije, ¿y por qué hay tanta pobreza? ¿Y por qué entonces el gobierno hace esto y aquello? De hecho, mi tesis de licenciatura fue como contra la privatización del sector energético. Porque Fox venía otorgando contratos de servicios múltiples que le llamaron para desmantelar a Pemex y a la Comisión. Entonces, me fue incentivando el gusto por el derecho, pues los problemas también. O sea, siempre traté de combinar como mi estudio por el derecho y a la vez de los problemas sociales, porque siempre lo relacionaba. No hubo un divorcio, una divergencia, que sí la ha habido, creo, en muchos perfiles o en muchas facultades o gente que estudia el derecho, es una visión mercantilista, nada más, quiero derecho para ganar lana, para andar bien y gano mis casos y mi práctica privada y me vale, ¿no? La sociedad. Así es. Porque es una visión también ideológica del derecho. Claro, de que el derecho es puro, el derecho no debe combinarse con otras cosas y es lo máximo y debe... Por eso la abogacía es arrogante, es soberbia. Por eso se pusieron a la reforma. Porque ellos tienen la autoridad máxima, ¿no? Porque el doctor, el que estudia derecho, el respetable abogado, el licenciado. No, la Suprema, espérate, así como que no hubiera nada más allá arriba de ellos. ¿Cómo los cuestionamos, no? Claro. ¿Cómo no van a ganar $500,000 de pesos si estudian mucho o para que no se corrompan? Exactamente. Pues imagínate. Dile eso a un obrero.
que viene de allá de Atizapán a trabajar aquí, a los parques industriales o de aquí para allá, o que vienen desde otras partes del Estado de México, que se van a Lerma, a los parques industriales. Diles, oye, fíjate que entonces tú, según la lógica de la derecha, tendrías que ganar mucho más porque si no es bien ratero, bien corrupto. Y esa analogía burda la aplicaron con la judicatura. No, ¿cómo les vamos a reducir el sueldo? Ese sueldo garantiza que no roben. Entonces, esto era una visión que ha tenido la abogacía de arrogancia, que afortunadamente pasé por ese pantano, no sé si me manché, pero creo que no. Me dediqué luego a la docencia, precisamente a la investigación, porque me llamó más la atención el análisis también profundo, no acucioso de los problemas, porque, y esto la verdad que lo digo un poco a manera de presunción, mi libro de Derechos Sociales, que yo publiqué en el 2016 en Editorial Porrúa, es el único estudio monográfico serio sobre qué está pasando con el amparo y los derechos sociales, ¿no? O sea, con la educación, con el trabajo, con la vivienda, porque eso también le ha sucedido a la academia. Se han ensimismado en ensayitos, escriben ensayitos de 20, 25 páginas, artículos muy sencillos luego de investigación, pero no entran a las causas profundas, a las estructuras, ¿no? A las estructuras del Estado, de cómo desmantelaron el Estado de bienestar y lo convirtieron en un Estado corporativo, neoliberal. Eso le suena a mucha gente en el derecho como, ay, el neoliberalismo en el derecho, estás mareado, ¿no? O sea, como que ¿Has encontrado resistencia mucha rapidez? No, hombre, si te contara, les parece un concepto ideológico así, como les parece politiquería, grilla. Fantasmal. Porque ellos, sí, les parece eso como que, ay, eso es de izquierdosos locos, ¿no? Como el coco, ¿no? Así sí. Lo creen que es como el coco, pero... Ajá, y no han conocido... Te digo, porque están divorciados de la realidad social, no han conocido las luchas de muchos buenos abogados. No sé si ya nadie lo recuerda, Luis Javier Garrido, un gran abogado que estudiaba todas esas tendencias neoliberales en la política mexicana. Falleció ya hace algunos años, un gran académico de la UNAM. Y él, entre otros y otras, pues han intentado como construir una nueva vertiente del derecho. Pero es muy difícil, porque somos bien pocos los que hablamos en términos contrahegemónicos del derecho. Y entonces, pues mi visión, ya si me lo preguntas, de la Suprema Corte es revertir todo eso. Incluso una nueva, como un nuevo liderazgo de la Suprema Corte hacia el derecho, que seguramente va a ir permeando poco a poco. ¿Tú crees que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de algún aparato conectado a esta entidad pueda involucrarse o presionar para que la academia, o sea, porque creo que ahí empieza, es el principio de los males? ¿Crees que se puede involucrar con las facultades de Derecho para tratar de que los alumnos y alumnas volteen a ver un poco más esta sensibilidad social? Sí, muchísimo, Rapé, porque ya lo hacen. O sea, lo hacen en el sentido, en contrasentido. Claro, o sea, ya pasa. O sea, todos los ministros y ministras actuales, si analiza la gente las discusiones, los fallos, o incluso los lugares a los que asisten a dar conferencias, tienen una visión ideológica. Nos guste o no. Es que eso es lo que están Somos seres humanos. Ajá, como si no fueran humanos. No, sí, es que fueran robots. No, la independencia judicial. Pues si tenían ahí, yo siempre lo digo, Juan Collado, Peña Nieto, tenía ahí a media corte. Claro. En la boda esa maldita, ¿no? De 2019. Así es. Y entonces ahí no decían que eso era falta de independencia. Si tú vas como juez constitucional a una boda de un abogado famoso, ya es una falta de independencia. Esto, compadre, digo, por algo te invitó a su boda. Absoluto. Entonces, sí, la Corte, la Judicatura en general, magistratura, juzgados federales, siempre están interactuando. Algunos dan clases, los invitan a conferencias y van e imponen su visión, van y dictan su charla. Y la Corte, además, el Poder Judicial tiene una escuela que se llama Escuela Federal de Formación Judicial, de la que, por cierto, yo he sido profesor. Y precisamente uno de mis últimos ejes de trabajo son proponer nuevos planes para esa Escuela de Formación Judicial y orientar toda esa praxis de la judicatura interna hacia los temas sociales, por un lado. Y luego, yo me he comprometido ahora en las plazas, porque la gente es exigente, el pueblo demanda y dice... Eso te iba a preguntar. Sí, el licenciado ahorita anda aquí asoleado con su gorrita y en la banqueta y muy Juan Pueblo, ¿no? Y va a regresar. Y cuando gane, si es que gana, ¿y qué va a hacer? ¿Cómo le va a hacer para regresar? Les digo, muy sencillo.
De por sí yo como académico me encanta la difusión. Tengo mi canal de YouTube, mis redes, no muy intensamente, pero sí me gusta difundir, participar en medios alternos. Y dije, yo voy a hacer jornadas de difusión los sábados. Yo se lo voy a proponer al Pleno para que lo hagamos, pero si el Pleno no quiere, yo como ministro Isaac de Paz González, número 40, boleta morada, por cierto, Sí, no se les pues olvide. los sábados irme otra vez a las plazas públicas a dar charlas del trabajo de la Corte, Ándale. de los derechos más acuciantes o de los problemas que también la gente tenga y que pudieran resultar asuntos federales, asuntos que puedan llegar a la Corte, para que esto sea un diálogo permanente, rapé. O sea, algo mucho que tiene la abogacía y la judicatura es que, ahí muy apartados en sus oficinas, en sus edificios, y sí hablan con las partes, pero hablan con alegato de oreja. Hablan con quien les llega, ¿no? De que, Claro. no, pues yo te consigo una cita con el magistrado. Sí, claro. Para ver cómo va a ir el proyecto, ¿no? Los lobistas. Sí. Es más, la abogacía, sobre todo la del centro del país, acaba de meter una demanda de amparo, así, de dejarla en la oficialidad de partes común, que se llama. Ajá. A los 5 minutos ya quiere hablar con el magistrado o el juez para que le den la suspensión de su amparo. Así, todavía ni llega, yo creo que el expediente ahí, y ya quieren hablar. Entonces, sí hablan con las partes, pero lo hacen de una manera indebida, con algo que se llama alegato de oreja, que no debe existir. Mira. Hay que hablar con las dos partes de manera equitativa, y eso incluso facilita de que, ok, vamos a platicar y lo resolvemos, ¿no? Entre juez y partes. Claro. Y la Corte también tiene que tener ese papel. Yo pongo mucho ejemplo la controversia constitucional, la 121 del 2012, de los Chimalapas. Chiapas versus Oaxaca, por unas franjas larguísimas de territorio. A ver. 10 años se tardó la Corte, rapé. ¿Por qué Échate tanto? esa. No sé. Porque a lo mejor el problema era complejo, eran unas franjas, unos miles de kilómetros de problemas territoriales en límites, muchos montes, ejidos, muchas comunidades involucradas, pues muchas desavenencias, unos querían pertenecer a Chiapas, otros que no, que a Oaxaca. Ya. Grandes territorios además de recursos naturales. Claro. O sea, y involucrados intereses empresariales, ¿no? Por la tala, los bosques. Incluso llamaron a juicio a Tabasco y Veracruz, porque es un polígono ahí convergente. Órale. Sí, muy grande. Mira. 10 años se tardó la Corte para emitir su resolución y no resolvió a gusto de la gente. O sea, ¿por qué? Porque nunca fue a escuchar a la gente. No sé si alguna vez, esa es una duda existencial que tengo, yo creo que no, un ministro o ministra fue a hacer una inspección, se fue a parar ahí a los Chimalapas. ¿Qué hubiera hecho yo? O les dije a mis alumnos en grupo, analizando este tema, a ver, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Tú qué harías? Si tienes un problema bien complejo donde están involucradas cientos de comunidades, tienes 10 años para resolverlo. Bueno, yo creo que una vez al año o dos sí te da tiempo ir a algunas comunidades, Claro. ¿no? Oye, ¿cómo ven? ¿Cómo le hacemos aquí? Y luego, ¿cómo le hacemos acá? Claro. Mesas de trabajo para ese caso, no tan complejo. Entonces, lo que propongo no es una locuacidad, es algo que se puede hacer siempre y cuando haya voluntad, siempre y cuando al señor ministro o a la señora ministra pues le guste salir a la calle, le guste hablar con la gente. En mi caso, en mi campaña, la verdad es que eso me ha llenado de satisfacción, que la gente sabe sus problemas jurídicos, incluso sabe cómo resolverlos. ¿A poco? Claro, no sabe la técnica, ¿no? Sí. Los plazos, las fórmulas de galoides, que ahí somos expertos nosotros. La ingeniería judicial. Sí. Eso sí. Pero la gente sabe cuál es la solución, rapé. O sea, ¿tú crees que la gente... Fui a San Francisco Xochicuautla, aquí, en Lerma, por Tarasquillo, aquí bajando la Marquesa, por ahí de Coyacaca, a un lado. Yeah. Ellos saben cuál es el problema que tiene la ley agraria en ese aspecto y saben quiénes están involucrados, qué empresas inmobiliarias, por cierto, están desmantelando esa zona, incentivando quemazones para luego cambiar el uso de suelo. Maldita. Y se saben el caminito. Carajo. Y saben hasta, no, licenciado, los permisos del ayuntamiento son tales y tales, y luego le hacen así de asado. Eso lo saben mejor que yo. Claro. Entonces, claro, ¿cuál es el trabajo de la sociedad ahora que yo pienso? Bueno, plantéenos esos problemas por la vía jurídica y tenemos, claro, siempre que haya una visión de justicia social, tenemos que entrarle promoviendo esos diálogos, ¿no?, entre las partes involucradas para hallar la mejor solución a esas problemáticas complejas. Pero casi algo parecido me platicaron en Chalco el fin de semana que fui, la problemática con el agua, con los montes, con la deforestación y la incidencia casi siempre empresarial en esos temas. Entonces, a mí me está sirviendo de muchísima información de campo. Ya lo sabía yo desde la estructura como de mis investigaciones,
pues sabemos cómo el neoliberalismo va impactando, va desplazando comunidades, apropiándose de sus territorios, de sus derechos, de sus riquezas y, claro, pues generando devastación humana, ambiental, territorial y ese tipo de problemas. Y el Poder Judicial no le ha entrado del todo. Ahí hay algunos destellos, diríamos, de buenas resoluciones, pero en los grandes casos no. El otro caso, que por cierto, voy el fin de semana a Sonora, el río Bacanuchi, el derrame del Grupo México del 2014. Me acuerdo. De ácido sulfúrico. Lo dibujamos. Sí. Voy a hablar con esas comunidades. Pasó por la Corte también, y la Corte lo único que dijo fue, pues está bien el fideicomiso, o sea, un fideicomiso manejado por Grupo México de los 1,500 millones de pesos, y engañaron a la gente con chequecitos de 15,000 pesos. Engañaron a la gente con chequecitos. Y le decían, no, ya quita tu lana, ya fírmale que ya no vas a reclamar nada. Entonces mucha gente sí los agarró porque en ese momento no tenían otro ingreso. Pero ahora el agua no está limpia, los animalitos domésticos se mueren, hay cáncer en la piel, en niñez, mucha gente ha muerto. Yeah. Está horrible el caso. A pesar de que el gobierno federal hizo un buen análisis, no se ha podido implementar, porque judicialmente Grupo México fue muy hábil para darle carpetazo. Y eso pasó por la Suprema Corte. No me digas. Entonces, y muchos grandes problemas y gravísimos, ahora sí diría don Andrés Molina Enríquez, muchos grandes problemas nacionales han pasado por la Corte y no se han resuelto. ¿Qué es lo principal o cuáles son los principales puntos que tú propones para esta nueva Suprema Corte de Justicia? Pues mis ejes de trabajo que he publicado yo abiertamente en mis redes, en X, en todas mis redes son precisamente en todos esos casos una nueva justicia social, casos graves de salud, los sistemas de pensiones, casos en donde estén involucrados intereses corporativos en minería que invadan comunidades, por resolver a favor de las comunidades. Pues sí. Y otros, los grandes casos fiscales que llegan a la Corte. Y que se guardan en un cajón por años, por años. De ahí 27 medios de impugnación, no sé cuántos amparos. De entrada, ese es un problema que se llama de las retenciones fiscales. Hay que limitar los medios de impugnación en las retenciones fiscales. ¿Por qué? Porque las empresas retienen impuestos que deben entregar al fisco. O sea, son como nada más portadoras de... yo le es un modus operandi de las empresas, sí, de las grandes empresas. Ni es su dinero, es dinero que ya se debe al fisco, que ya pagaste tú o yo, claro, ¿no? El IVA, el ISR. Y hay que limitar esos medios de impugnación, incluso el amparo. No tendrían por qué estar en la Corte amparándose, porque ya las reglas de la Constitución son claras. Hay que pagar impuestos equitativamente. Claro. Y también las ciertas reglas fiscales. Pero por ahí hay unos vericuetos por los que se meten. Y como tienen unos grupos de despachos muy bien diseñados. ¿Cómo se dice? Muy bien apalancados. Ya. Tienen buenas agarraderas en la Suprema Corte. Pues llegan muy fácil y ahí se guardan. Entonces, la labor será ardua a partir del 1 de septiembre, si es que en mi caso pues llego, pero será resuelta con la mayor precisión constitucional, sin ningún sesgo de nada, más que las puras reglas constitucionales, los principios del artículo 25, que dice que el Estado es el rector de la economía nacional y debe de promoverse la justa distribución de la riqueza. Así dice la Constitución. O sea, tiene una visión social. Por supuesto. Porque luego me dicen, ay, tú eres como que izquierda. No, yo nomás lo que la Constitución dice. Es una de las mejores del mundo, si no es que la mejor. Y es la Constitución social que nos heredaron Zapata, Villa, Hermila Galindo, por cierto, que era la secretaria de Carranza, que medio me la quieren luego ahí omitir. Y otras, ¿no? La lucha de Elvia Carrillo Puerto. Muchas mujeres constitucionalistas que se han olvidado. Y esa herencia hay que reivindicarla, obviamente con un giro vanguardista del siglo XXI, en un momento crítico del mundo, además. Nuestra Suprema Corte va a tener un papel fundamental en este momento de las sinergias geopolíticas globales. Claro. Entonces, sí tenemos que tener una corte que proteja el patrimonio nacional, que es como una parte de mis propuestas, ¿no? En los pleitos que resuelva la corte, que tengan que ver con grandes sumas de dinero, pues tenemos que a favor del pueblo, a favor de la riqueza de la nación. Me parece genial. Algo que le preocupa mucho a la gente, y lo mencionaste en algún momento, pero ¿es posible rediseñar todas las prestaciones y todos estos salarios monumentales que están justificados según ellos para no robar, para no dejarse coartar? Sí, y de manera muy sencilla, porque la Corte primero va a nombrar al órgano de administración judicial y tiene que haber una visión de
racionalidad del gasto público en la Corte. De entrada, tenemos que ajustarnos a lo que dice ya el 127 constitucional. Exacto, ya está en la O sea, Constitución. ganar ahí lo que dice esa regla constitucional, y yo seré el primero que la respetaré, Pues ¿no? sí. Hacer un lado todos los monumentos, bonos, compensaciones, que son groseras para el pueblo de México. Totalmente, mano. Son groseras para... Dile eso a un profesor de primaria, A un obrero. a un sí, obrero, sí, ¿no? a un jornalero, al que volea los zapatos, Ujú. o sea, que ganan al día 200, 300 pesitos nada más y luego tienen que pagar ahí renta y no sé qué tanto. Es una ofensa. O sea, sería inmoral que yo me dé un aguinaldote multimillonario o unos bonos, porque hay todos esos cochupos. Lo vimos. De que luego bonos trimestrales, ¿bonos de qué? Pues si no es una empresa. Exactamente. O sea, ¿bonos de qué? ¿De que te quedaste más tiempo? Pues es el servicio público, hay que tenerle amor al servicio público y rifarte un poco más. Así es. Y pues eso no te tienen que dar una estrellita, No. ni un certificado de Es que tu ahí estoy bien trabajo, trabajador. pues, Pues ahora sí que para eso nos queremos alquilar, ¿no? Así es. Entonces, sí, promover la racionalidad del gasto público en distintas actividades de la Corte. Hay que ver bien también muchas direcciones ahí que desde mi punto de vista no deben de existir. O sea, puestos que se pueden simplificar en uno. Hay áreas que duplican labores. Ujú. Bueno, tienen hasta un centro de estudios constitucional, como, o sea, la Corte se creó una universidad. Mira, No sé por qué tienen ese centro de estudios. Está bien que la Corte difunda, pero vamos a realizar un ejercicio muy prudente, muy responsable de los presupuestos de la Corte, y esto le va a gustar incluso a los detractores de la reforma. a ver. Apoyar con todos esos ahorros la función judicial de abajo, que haya hojas en los juzgados, que funcionen bien las copiadoras. ¿Qué no está pasando? Porque claro, para incentivar el enojo de las bases, dejaron los monumentos arriba y luego les dijeron, no, pues no hay bases por la austeridad republicana. Les recortaron no hay un hojas. montón, estaban Ya tenían que no hay ahorrar en lápices. luz y no sé qué Sí. cosas, o sea, y armaron un show de precariedad Sí, diabólico, ¿eh? diabólico. Para que maquiavélico. entonces incentivar el enojo. Ay, no, Exacto. es que la 4T, así, ¿no? Así es. Y lo digo con todas esas letras, porque así lo escuché en las protestas Qué raro. del sector judicial. Sí. Y la verdad es que no, o sea, siempre incluso el presidente se los dijo claramente, no va a haber supresión de los derechos laborales de la base trabajadora. Ujú. Bueno, tienen hasta outsourcing. Mira, nada más. Los juzgados federales, en general las instalaciones federales de los tribunales, contratan a empresas de seguridad, o sea, señores que no tienen ninguna prestación, que no tienen, por supuesto, reparto de utilidades, que no tienen seguro, que no tienen Infonavit. En el Poder Judicial, o sea, donde se imparte la justicia constitucional, hay gente que trabaja en outsourcing. Entonces eso también se va a acabar. Voy a proponerle al Pleno que reconozcamos los derechos de esas personas Por supuesto. y los incorporemos. Pues sí. Y a ver qué esfuerzo se hace. Ahora, tiene que haber un buen diálogo con el legislativo, A ver. el ejecutivo, Ujú. porque un temor de muchos sectores, no, es que va a quedar una corte ideológica, va a quedar una corte ahí a modo, ya casi son Claro, lo mismo, claro, ¿no? sí. No, el buen diálogo que tiene que fomentar la Corte es para beneficio de la nación, beneficio del pueblo, porque la Constitución es la misma para los tres poderes, o sea, o sea, eso es lo que pierden de vista. La Constitución es la misma para los tres poderes y la Constitución nos obliga a todos los poderes a Trabajar por el país. favorecer los derechos del Pues pueblo sí. mexicano. Entonces, No tiene que para haber unos diálogo, cuantos. cercanía y colaboración, pero que sea abierta, Sí, que sea no, plural, no en los que no sea en la caritos. casa de algún ministro Ajá, a las 2 de la mañana. de un, ¿qué? 12 de diciembre. Más o menos, sí. Ajá, Sí, con los líderes de exactamente. los partidos políticos, ¿no? O No mandando, quiero decir o ni quiénes. presionando ahí a otro por WhatsApp a las 2 de la mañana. ¿En qué sabe Entonces, qué que sean estado? como que foros abiertos, de diálogo directo, a veces va a ser ríspido, Claro. porque así tienen que ser, y a veces va a ser muy convergente, todos van a estar de acuerdo. Y ya ha pasado en algunas resoluciones, y con esto yo siempre también lo pongo en ejemplo porque hubo un amparo que era entre meramente particulares, o sea, una persona que había trabajado 50 años para una familia, la despiden a la mala, obviamente nunca le dieron, trabajaba en el hogar, su empleada doméstica, nunca le dieron Infonavit, seguro. La señora demanda, llega a su asunto a la corte, pero la ley decía que el trabajo en el hogar, la ley del seguro, no era obligatorio que se registrara ante el Infonavit o que hiciera las aportaciones de seguridad social. Ujú. Por lo tanto, la Corte no pudo como reconocerle a ella sus derechos de antigüedad para vivienda, un crédito. Pero
curiosamente la Corte dice, bueno, pero se puede arreglar esta situación de injusticia histórica. Y entonces invitamos al SAT, a la Presidencia de la República y al Poder Legislativo a que reforme la ley, así como invitar, así con esas palabras. ¿Y qué crees? Que el SAT y la Presidencia, en aquel entonces el presidente López Obrador, era secretaria del Trabajo Luisa María, no sé si en el SAT estaba Raquel Buenrostro, hicieron rápido un programa. O sea, le hicieron caso a la Corte, aunque ni siquiera jurídicamente no tendrían que hacerle caso, porque era una invitación. Y rápido se reformó también la ley del IMSS, el artículo 13, se pasó el régimen que era antes, que se llamaba como potestativo, se pasa el trabajo en el hogar al régimen obligatorio. O sea, ahora obligatoriamente tienes que registrar a tu empleado doméstico. Claro. En 6 meses, fue un buen diálogo. Yo siempre digo, no, que no se puede, y no tienen que estar peleados, porque era a favor de muchas mujeres, sobre todo, que trabajan en el hogar, que vienen de pueblos, que son pobres, que son marginadas, que a veces ni siquiera saben leer y escribir. Entonces, esa es pues sí, yo creo que la única resolución bonita de la Corte de los últimos años que fomentó un buen diálogo. Y por cierto, la hizo el ministro Pérez Dayán. Mira. Entonces, pues bueno, sí se puede. Sí Lo se que quiero decir puede. con todo esto es que sí se puede cuando hay que favorecer los intereses del pueblo. Sí. Y ahí está la prueba. Bueno, eso nada más una, ¿no? Una de muchas contra 100 balas. que no. Isaac de Paz, ya para despedirnos, ¿qué le quieres decir hacia la cámara, a la gente, a través de nuestra lente Chamuco Media, para que te elija en la boleta morada, el número 40? Gracias. Bueno, primero agradecer este espacio de Chamuco Media y a todos, ¿no? Que ahí me saludas a Fiscona Hernández, a toda Cintia, que Cintia, la primera chamuca quizás. Así es. Sí. Sí. Cintia Bolio. Y que me gustan mucho sus monos. A la gente, por favor, sígueme apoyando. Les agradezco mucho siempre que las redes me siguen, me comentan, que luego hasta alegan a mi favor, que ya lo entrevisten y no sé qué. Les agradezco muchísimo, que les estimo mucho. Les quiero mucho, y la gente que me ha escuchado, que no le voy a fallar. Me dijo un niño en Milpa Alta, antier, me dijo, oiga, lo escuché y usted me da esperanza. Y sentí como, dije, ay. O sea, unas palabras muy fuertes, ¿no? Claro. Muy profundas. Les dije, si gano, voy a organizar jornadas para que la niñez vaya a la Corte a conocerla. Porque la niñez muy importante en este país. Entonces, que confíen en mí. Soy un perfil ciertamente con experiencia de postulancia, de abogado, académico, pero sobre todo pues soy una persona del pueblo que ha vivido y ha padecido también el neoliberalismo jurídico en este país, y vamos a cambiar eso. Que voten por mí, porque mi visión es de justicia social, de a de veras, técnica, conocedora, no nada más de discurso. Eso es lo que les podría decir, y muchas gracias, Rapé, y a todos aquí. Muchas gracias a ti, querido, y espero que no sea la última vez que te tengamos aquí en Chamuco Media. Esta es tu casa. Parece que eres la familia Ríos, la familia de Eduardo del Río, familia Chamuco, familia Los Agachados, Los Supermachos, Sí. La Garrapata. Bueno, ¿qué le digo? En verdad, ojalá, te deseo mucha Mi suerte. personaje favorito es la Beba Toloache. Ah, claro, la del FIS. Claro que El sí, FIS, ¿no? cómo no, pues ahí el charro le preguntaba de todo, y la Beba Toloache le quitaba lo menso. Ese sí, la Beba Toloache, personaje Sí, favorito. es de mis favoritos, sí. Muchas gracias, Isaac. Gracias a ustedes, muchas gracias al público también. Y muchas gracias a usted que está con nosotros, que nos sigue. Ya llegamos a 70,000 suscriptores. Usted está haciendo más grande este canal, y es únicamente gracias a ustedes. En verdad se les agradece. Comparte el programa, coméntelo, colecciónelo y sobre todo disfrútelo. Cuídese mucho y nos vemos a la próxima.